Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es jueves 29 de enero, 11 del mes de Shvat en el calendario hebreo. Estamos a punto de comenzar un nuevo fin de semana con incertidumbre. Trump atacará a Irán, Irán atacará a Israel y otra vez antes del fin de semana elevan el tono de las amenazas y las respuestas. Como para completar el panorama, la compañía aérea Lufthansa anunció que la cancelación de sus vuelos nocturnos de todas las aerolíneas que comprende desde y hacia el aeropuerto Ben Gurión se extenderá hasta el próximo 3 de febrero. Hasta ahora los expertos nos decían que no necesariamente Irán atacará a Israel como respuesta a una eventual ofensiva estadounidense, pero el mensaje de Irán ahora suena diferente. Las proxies, las milicias que Irán financia en Medio Oriente, comenzaron los preparativos y todo parece indicar que el domingo se abrirá el paso de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto. El ejército israelí advierte que incluso ahora la cantidad de mercancía que Israel ingresa en la Franja de Gaza es muchísimo más de lo necesario y por supuesto también contra las consecuencias que eso trae. Un informe dice que Netanyahu, el primer ministro Netanyahu, rechazó varias veces la propuesta de eliminar al entonces líder de Hamás, Yahya Sinwar, antes de la masacre del 7 de octubre. Vamos a ver quién lo dice y qué se sabe que hay de cierto en esto. De todos estos temas y más vamos a hablar hoy, pero antes quiero recordarles que Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levi, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Allí les dejo, como cada día, sus datos de contacto. Pueden comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Vamos ahora a nuestra recorrida por los diarios y otros medios hoy aquí en Israel. El diario Maariv muestra en tapa la foto de Ran Gvili, el último rehén que regresó, que fue traído de la Franja de Gaza, y una imagen de su funeral ayer. El titular es una cita: el héroe llega a casa, o llegó a casa, mejor dicho, y guía a Baita. Y en la bajada señala que miles de ciudadanos israelíes acompañaron ayer el cortejo fúnebre del oficial de policía Ran Gvili. Sus padres se despidieron con dolor, comillas: te has convertido en hijo de todo el pueblo de Israel. El primer ministro Netanyahu dijo que su lucha ejemplar será recordada durante generaciones. Y el presidente Herzog agregó que ahora es el momento para la sanación y la reparación. Más abajo, allí del lado derecho de la primera plana, vemos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazando a Irán y una cita: el tiempo se acaba. Y también el diario Yediot Aharonot encabeza hoy su portada con este tema. Vamos a verlo. Una imagen allí arriba del portavoz Lincoln. En el medio está el tema de la bajada del dólar y arriba el portaaviones Lincoln y el titular: preparativos para un ataque. Según informó la cadena estadounidense CNN, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán llegaron a un callejón sin salida. Sencillamente fracasaron. Y por eso Trump está considerando la posibilidad de llevar a cabo un ataque significativo, dice el informe, al parecer más amplio del que había planeado o evaluado hasta ahora. Las opciones que considera Trump incluyen ataques selectivos contra las fuerzas de seguridad y líderes para impulsar a los manifestantes a que vuelvan a salir a las calles. Dos fuentes estadounidenses dijeron que Trump quiere, abro comillas,
crear las condiciones para un cambio de régimen después de la tremenda represión y de decenas de miles de muertos que provocó el régimen. Para ello está considerando alternativas para atacar a comandantes e instituciones a los que Washington considera vinculados a la represión y responsables de la violencia, para dar a los manifestantes, dice el informe, la confianza de que podrían invadir edificios gubernamentales y de seguridad. Sencillamente, tomar las instituciones del Estado. Anoche, en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que no cabe duda de que las protestas en Irán se van a reanudar. Vamos a verlo. Ese régimen probablemente está más débil que nunca y el problema central que enfrentan, a diferencia de las protestas que vimos en el pasado sobre otros temas, es que no tienen una manera de abordar las quejas principales de los manifestantes, que es que su economía está en colapso. Y la razón por la que su economía está en colapso es porque gastan todo su dinero y todos sus recursos en construir armas y patrocinar grupos terroristas en todo el mundo en vez de reinvertirlo en su propia sociedad. Y como resultado, han asumido enormes sanciones globales, lo que ha aislado su economía y su país. Y eso es lo que el pueblo iraní está exigiendo, que dejen de hacer eso y empiecen a preocuparse por ellos y quiten esas sanciones, pero este régimen no está dispuesto a hacerlo. Así que el desafío principal es que, aunque las protestas pueden haber disminuido, volverán a estallar en el futuro porque este régimen, a menos que esté dispuesto a cambiar o a irse, no tiene manera de responder a las legítimas y constantes quejas del pueblo de Irán, que merece algo mejor. Una fuente dijo que Trump todavía no tomó la decisión definitiva sobre qué va a hacer, no solamente dónde va a atacar, sino si va por la opción militar o sigue apostando por la vía diplomática. En las últimas horas en Irán negaron que hubiera conversaciones o algún tipo de negociación con Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que no estuvo en contacto con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, en los últimos días y que su gobierno tampoco solicitó dialogar, como Trump dijo, y no una, sino varias veces. Ellos quieren hablar, están pidiendo hablar, vamos a hablar. En Irán dicen que esto no es así y hubo una seguidilla de declaraciones amenazantes de las dos partes, Irán y Estados Unidos. Comenzó con el mensaje que difundió el presidente estadounidense Donald Trump, en el que reiteró algunas de sus amenazas anteriores y a otras le subió un poco más todavía el tono. Y allí vemos una de esas tantas amenazas, la última que publicó. Ojalá Irán se siente rápidamente a la mesa y negocie un acuerdo justo y equitativo, sin armas nucleares, que beneficie a todas las partes. El tiempo se acaba, es realmente crucial. El próximo ataque será mucho peor. No permitan que eso vuelva a suceder y esto es muy importante, será más grande que el ataque a Venezuela y demás. La respuesta la dio Ali Shamkhani, que es asesor y una persona considerada muy allegada al líder supremo de Irán y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní. Shamkhani escribió en su cuenta en X en inglés, en persa y en hebreo. Allí vemos el triple mensaje que dice: un ataque limitado estadounidense es una ilusión. Cualquier acción militar de cualquier tipo y a cualquier nivel se considerará el inicio de una guerra y la respuesta será inmediata, integral y sin precedentes, dirigida al agresor, al corazón de Tel Aviv y a todos los que lo apoyan. Al agresor, al corazón de Tel Aviv y a todos los que lo apoyan. El diario estadounidense The New York Times informó anoche que la Casa Blanca puso 3 condiciones que en realidad no son nuevas para llegar a un acuerdo con Irán: que dejen de enriquecer uranio dentro de territorio iraní,
limitaciones a la cantidad y calidad de misiles balísticos que pueden desarrollar o tener en sus arsenales y que terminen con el apoyo a sus proxies, los grupos terroristas que Irán financia, como Hezbollah y los hutíes, entre otros. El Wall Street Journal dice que Irán ya rechazó las dos primeras condiciones. El régimen de los ayatolás no está dispuesto a dejar de enriquecer uranio ni a restringir su programa de misiles balísticos. Los hemos escuchado muchas veces decir que el enriquecimiento de uranio es un derecho natural del régimen islámico. Y esto puede explicar por qué, todo esto puede explicar por qué no hay miras de que lleguen a algún entendimiento y las amenazas suben de tono cada vez más. Mientras tanto, los aliados de Irán también se preparan, como adelantábamos. Activistas de las milicias proiraníes en Irak, allí los vemos, firmaron anoche en Bagdad un formulario de reclutamiento en el que expresan su disposición a sacrificarse por Irán. Esta es la respuesta al llamado de Abu Hussein al-Hamidawi, que es el secretario general de las brigadas iraquíes de Hezbollah, que también él mismo firmó el formulario, y según la agencia de noticias iraquí Sabrin, afiliada a las milicias, el grupo proiraní Nujaba también abrió la inscripción al reclutamiento para salir a defender a Irán. Mientras tanto, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, dijo esta mañana que prevé que los ministros de Exteriores acuerden en su consejo de hoy en Bruselas incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Antes de entrar a ese encuentro, la funcionaria declaró que la Unión Europea va a sancionar a personas concretas que cometieron actos violentos contra los manifestantes y también a algunas entidades. Vamos a verla. Estamos imponiendo nuevas sanciones en la lista y también espero que estemos de acuerdo en incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de terroristas. Esto los pondrá al mismo nivel que Al-Qaeda, Hamas, Daesh. Si actúas como terrorista, también deberías ser tratado como tal, como terrorista. Daesh, que mencionó, es ISIS, la organización Estado Islámico. España y Francia, que habían expresado reticencias, también respaldarán la decisión que, por reglamento, debe ser tomada por unanimidad. Si hablamos de organizaciones terroristas y relacionadas con Irán, nos vamos a la Franja de Gaza y a la siguiente información. El diario Yediot Aharonot de hoy trae este artículo cuyo título es Trabados con Hamas, y describen la realidad de la Franja de Gaza hoy, enero de 2026. Los comercios, restaurantes y bancos están abiertos, los mercados llenos de gente, las clases se reiniciaron y el dinero fluye. El ejército israelí, dice este informe, exige al gobierno que cancele de inmediato la entrada de los 4.200 camiones con mercancías que Israel ingresa cada semana y que va a las manos de Hamas, y además es 4 veces más la cantidad que la ONU ha estipulado que se necesita en la Franja de Gaza. Según informó Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, de cara a la apertura del paso de Rafah, que está prevista para este domingo, altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel recomiendan al gobierno que se mantenga firme en la exigencia de que el cruce fronterizo se use solo para el paso de civiles y no de camiones con mercancía desde Egipto, debido a que, según dicen, hasta el 7 de octubre de 2023, así fue como Hamas logró su mayor fortalecimiento militar
a través del paso de Rafah. Y vamos ahora a este informe que publicó anoche Canal 12 de la televisión israelí y que lo anticipábamos en nuestro comienzo. Nos habla sobre intentos de eliminar a Yahya Sinwar, el principal líder de Hamas en Gaza desde 2017 y artífice de los ataques del 7 de octubre. Allí lo vemos del lado derecho de la imagen, que finalmente sí fue eliminado durante la guerra que él mismo desencadenó en octubre de 2024. De acuerdo con Canal 12, en febrero y marzo de 2023 hubo una escalada entre Israel y Hamás. En esa época hubo en 3 ocasiones ráfagas de cohetes que Hamás lanzó contra Israel. En ese lapso, febrero y marzo de 2023, o sea, apenas unos meses antes del ataque del 7 de octubre, el Servicio General de Seguridad, el Shin Bet, logró determinar la ubicación de Sinwar en 11 ocasiones. La agencia informaba a Netanyahu, o sea, el Shin Bet, la agencia de seguridad, le reportaba al primer ministro Netanyahu cada vez que lograban localizar a Sinwar y tenerlo en la mira, y según el informe le decían que estaban listos para una operación de eliminación de alta calidad, dicho esto, entre comillas. Según la fuente citada por Canal 12, Netanyahu se negó a autorizar la operación y en realidad ni siquiera convocó alguna reunión para discutir la posibilidad de este ataque en ninguna de estas 11 oportunidades. Esto a pesar de que la agencia de seguridad había recomendado la eliminación de Sinwar, entre otros líderes de Hamás, pero él principalmente. El año pasado, Canal 12 había informado que el entonces jefe del Shin Bet, Ronen Bar, le pidió a Netanyahu que aprobara la eliminación de Sinwar el 1 de octubre de 2023, o sea, 6 días antes de la masacre, pero Netanyahu ignoró la solicitud, ni siquiera le respondió. Después de que se publicara el informe, desde la oficina del primer ministro lo desmintieron y dijeron que la realidad es exactamente al revés. Netanyahu exigió repetidamente eliminar a los líderes de Hamás, pero los responsables de las agencias de seguridad se lo impidieron. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, difundirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video, allí donde dice unirse. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shabbat Shalom.